Gracias, buenas tardes. Muy agradecido por esta invitación a participar en este debate que, sin lugar a dudas, es interesante dentro de los debates que se están dando sobre la comunicación en este país, debate que no se daba antes. Y antes estoy hablando de 5 años atrás. Así es que es sumamente importante que debatamos sobre estos temas. El Plan Nacional del Buen Vivir 2009-2013 planteaba dentro de sus objetivos lo siguiente, cito: garantizar el acceso a la participación pública y política. Y señalaba que para la construcción de una sociedad justa, libre y democrática había que, vuelvo a la cita, reconstruir lo público y profundizar la construcción de una democracia, aquí viene una cosa interesante, representativa, participativa y deliberativa. Este tercer adjetivo me parece que es el que hay que prestarle atención, que ya lo nombró de alguna manera Hernán. Por su parte, el Plan Nacional del Buen Vivir, que está vigente el 2013-2017, propone una revolución cultural en la cual se torna fundamental la democratización de la palabra, así lo dice textualmente. Entre sus principios y orientaciones plantea la justicia democrática participativa, en la cual toda la ciudadanía debe contar con el mismo poder para participar en el control colectivo de las decisiones políticas que afecten a su destino común. Eso dice el plan. Y además plantea institucionalizar múltiples espacios de participación en los cuales se genere un diálogo público entre la sociedad y el Estado para que la ciudadanía gane capacidad de influencia y de control sobre las decisiones políticas. Este diálogo, dice ese plan, hará que intereses y objetivos en conflicto se evalúen y jerarquicen de acuerdo a un conjunto de criterios definidos públicamente y entre iguales. Lo que plantea el Plan Nacional del Buen Vivir anterior, 2009-2013, y lo que plantea el actual, 2013-2017, tiene absoluta concordancia. El desarrollo de la comunicación deliberativa en el Ecuador está planteado en todo lado. En los dos planes está planteado en todas sus páginas. Comunicación deliberativa, ¿qué implica esto? Implica, según la teoría de Jürgen Habermas, procesos de comunicación, de deliberaciones, el uso público de la razón a fin de generar discusiones, intercambios argumentales sobre problemas públicos. Estado y sociedad, dice, son dos componentes de ese modelo político deliberativo que se encuentran en la dimensión de lo público. En esta dimensión de lo público es donde se produce esta permanente comunicación, lo que él llama el poder comunicativo, que es la que le otorga legitimidad democrática al Estado en la medida en que salvaguarda un proceso inclusivo de la formación de la voluntad común. Ahora, para que se dé esta comunicación deliberativa, plantea que debe haber unas dimensiones institucionales. ¿Cuáles son esas dimensiones? Uno, una ciudadanía, primero, una autonomía privada de los ciudadanos. ¿Qué quiere decir esto? Que cada ciudadano sea libre, que tenga libertad de opinión, que tenga libertad de pensamiento, que tenga libertad de información. Dos, que haya una ciudadanía democrática o la inclusión de ciudadanos libres e iguales en la comunidad política, que es lo que se está tratando de construir en este proceso desde 2007, es decir, que todos seamos ciudadanos, ¿sí? Y tres, que exista una esfera pública independiente que funciona como un sistema de intermediación entre Estado y sociedad. Esfera pública independiente. Estas tres dimensiones están garantizadas, sin lugar a dudas, tanto en la Constitución Política vigente que fue aprobada en el 2008, como en la Ley Orgánica de Comunicación que fue aprobada en este año 2013. Y en función de lo que hoy estamos tratando, diremos que la creación de medios públicos planteada en estos dos instrumentos, en la Ley Orgánica de Comunicación y en la Constitución, favorece la generación de una esfera pública independiente. Entonces conviene preguntarse, ¿qué es un medio público?
Yo he tomado dos definiciones, una de Antonio Pascual que me gustó mucho, que dice lo siguiente: un medio público puede considerarse como tal cuando no pertenece a privados, es mayoritariamente financiado con dinero público, tiene autonomía e independencia política ante el poder ejecutivo y autonomía ante los poderes económicos, es un servicio no gubernamental y desgubernamentalizado, está bajo supervisión del poder legislativo o de una autoridad especial suprapartes y aplica criterios par condicio, es decir, de equilibrio en el tratamiento de la política interna. Un medio público es el que ofrece, dice, servicios diversificados, complementarios y universales, como por ejemplo maximización de coberturas y atención a todos los estratos socioculturales, y se impone asimismo elevados estándares cualitativos y de moral social. Así define Pascual ya un medio público. La UNESCO, que como todo Naciones Unidas tiene unas definiciones un poquito más lights, dice, esto tiene una definición grande de medios públicos, pero en lo político dice lo siguiente: en el plano estrictamente político, los medios audiovisuales de servicio público tendrán un marcado sentido de independencia e imparcialidad, ofrecerán noticias con sólido respaldo, constituirán un foro para el debate público que garantice la pluralidad de opiniones. Esta pluralidad de opiniones que plantean tanto Pascual como la UNESCO me parece fundamental y es tanto más importante en este país, en el Ecuador. Históricamente el país tiene tres rupturas. Una ruptura regional, todos la conocemos, ¿no? Ha habido una adversidad, si se quiere, histórica entre distintas regiones. Una vez constituida la República fue entre la región que se llamaba de Pasto, la región central de Quito, la región del Austro y la costa. Después fue una ruptura entre costa y sierra. Siempre hubo ese regionalismo que llamábamos, que hoy se ha disipado un poco en parte por la inmigración que tenemos, tanto de costeños que vienen a la sierra, cuanto de serranos que vamos a la costa, en fin, pero que se manifiesta y está latente. Esa es una primera ruptura. Una segunda ruptura es una ruptura cultural en este país. Tenemos, como la Constitución actual vigente ha reconocido, pueblos montubios, afrodescendientes, mestizos, todos con sus culturas distintas, diferentes, que en determinados momentos han significado una ruptura para un proyecto nacional. Pero hay también culturas de otro tipo que están menos valoradas, culturas juveniles, en fin, una serie de culturas que nos dan cuenta de esos rompimientos culturales que hay en este país. Y la tercera, obviamente la que siempre hemos sabido, es una ruptura social que tiene que ver con la situación económica de nuestra población. Hay gente que tiene todo y hay gente que todavía lastimosamente vive en la extrema pobreza, aunque sabemos que en los últimos años la extrema pobreza ha reducido los índices. Pero hay eso. Entonces hay unas rupturas enormes. En un país así, tan diverso culturalmente, tan diverso regionalmente, tan diverso en términos sociales, es absolutamente vital que haya espacios donde la pluralidad de opiniones se exprese, y se exprese para construir un proyecto político nacional. Uno de los éxitos, yo creo, del actual gobierno es que por primera vez en la historia está tratando de consolidar un proyecto político nacional. Antes no ha habido eso, pero todavía falta mucho para eso. Y para que se logre efectivamente eso, es vital que todas estas expresiones distintas, diversas, se expresen, para que podamos construir una unidad sobre la base de la diferencia en que vivimos, pero que se construya esa unidad, sin racismos. Somos un país tremendamente racista, ¿sí? Sin discriminaciones, somos un país tremendamente discriminatorio. El que no quiera creer esto, vaya a leer el informe de Antanas Mockus que hizo sobre la ciudad de Quito hace 4 años, que es terrible, ¿sí? Entonces es necesario para un proyecto político nacional. Bien, a diferencia de los medios de comunicación privada que tratan a sus audiencias como consumidores,
Los medios públicos tienen que considerar a sus audiencias como ciudadanos libres, y es en esa condición que cumplen la función de conformación del espacio público, donde se puede ejercer la crítica contra el propio poder del Estado, según el propio Habermas. Yo aquí también recojo un poco lo que decía hace un ratito Hernán. La historia de los medios públicos en el Ecuador es absolutamente tierna. Antes del año 2007 no existían medios públicos. Lo que había en nuestro país eran medios absolutamente gubernamentales. Ustedes recuerdan un ejemplo de ello, es Radio Nacional del Ecuador, que tuvo una breve época de oro en el año desde el 98 hasta el 92, cuando la dirigió Eduardo Zurita en el gobierno de Rodrigo Borja, que se acercó a lo que podría ser un medio público, pero que no llegó a ser medio público. Pero en el país no había medios públicos, no había un solo medio público en el país. Comenzamos a pensar en los medios públicos a partir del año 2007, de la nueva Constitución y todo ello. Entonces, es una cosa absolutamente tierna en el país, tierna, pero a la vez tremendamente necesaria. ¿Por qué digo esto? Bueno, ya he explicado antes, he dicho antes que me parece que es vital desarrollar los medios públicos para que haya la confrontación de ideas, para que haya el debate, en fin, y se construya opiniones consensuadas para un proyecto nacional. Pero además hay que considerar lo siguiente, verán, a finales del siglo pasado terminamos con una crisis económica, todos la recordamos. A principios de este siglo hubo una crisis política, los partidos entraron en absoluta crisis, ¿no? La famosa partidocracia. Pero de lo que poco se habla es que la comunicación masiva, la comunicación de masas entró en crisis. Y entró en una crisis terrible. Yo creo que ha habido en este país 3 crisis, la económica, la política y la mediática. Ustedes recuerden cuando cayó Lucio Gutiérrez, la gente cómo denostaba contra los medios de comunicación privada. Perdonen que yo siempre les digo así, yo no les llamo medios privados de comunicación, para mí son medios de comunicación privada. Yo recuerdo aquí cuando estaba Lucio Gutiérrez en una embajada por acá, la gente custodiaba para no dejarlo salir y vino algún canal o vinieron algunos canales y la gente poco menos que los linchaba. Había una absoluta crisis de los medios porque la gente ya no confiaba en los medios, así como dejó de confiar en la partidocracia y así como dejó de confiar en el modelo neoliberal. En esas condiciones era vital para nuestro país, vital, que emergiera la comunicación pública, una comunicación con un periodismo, por ejemplo, distinto, con un periodismo que, aunque sabemos que no existe objetividad, se acercara a la objetividad, con un periodismo investigativo de fondo, ¿sí? Era vital eso. La falta de experiencia y tradición, yo creo, y en parte en eso reconozco lo que dice Francisco acá, la falta de experiencia y tradición ha incidido sin duda en la constitución de los actuales medios públicos. Como tú decías hace un rato, claro, la gente que está trabajando en los medios públicos es gente que antes trabajaba en los medios privados porque no había más. Entonces, no ha habido una cultura de construcción de medios públicos como hubo en Europa. Uno habla de la BBC y es una cosa que está metida en la cabeza de la gente. En Alemania, toda la gente defiende sus medios públicos porque cada uno de su sueldo pone mensualmente para los medios públicos. ¿Ya? Ahora, súmese a esto una cultura política contingente que sigue ejerciéndose en el Ecuador, que no alcanza a superar la visión inmediatista, coyuntural y pragmática, en vez de tener una perspectiva que trascienda el corto tiempo. O sea, a mí me parece que el objetivo de generar medios públicos debería estar mucho más allá de la política contingente de este momento. Debería ser un proyecto nacional en el que deberíamos meternos todos para que esta generación cree auténticos medios públicos que después en las próximas generaciones sea orgullo nacional. Los medios públicos, con esto voy a terminar, son el espacio donde debe darse el debate político nacional para la construcción de una democracia estéticamente más completa, donde se puedan reconocer las diferencias fuera de toda concepción folclórica,
donde la otredad pueda manifestarse sin ambajes. Los medios públicos tienen que ser el ágora para la confrontación de ideas y sentidos. En este país que le tenemos miedo al debate, ahí debe darse el debate. Solo la profusión de voces, el diálogo y la negociación simbólica de semejantes y diferentes puede evitar que el país se enrumbe en dirección contraria a ese despeñadero acrítico que lastimosamente se está vislumbrando. Quien no quiera ver esto, piense lo siguiente. Hay una ciudad en nuestro país en la que primaba el pensamiento más avanzado hasta los años 70 del siglo pasado. Ciudad cuna del pensamiento anarquista y socialista ecuatoriano. Ciudad referente del pensamiento liberal cuando el pensamiento liberal era revolucionario, que luego, por el continuo y aplastante dominio oligárquico, se transformó en una urbe de habitantes mayormente puritanos y conservadores. Para que no pase eso a nivel nacional, aunque sea desde una óptica distinta a la oligárquica, es que hay que desarrollar como deben ser los medios públicos. Muchas gracias.